Bueno, queridos patitos, vamos a continuar con, ciertamente, el concierto económico. Una concepción diferente, que posteriormente veremos cómo ha tenido problemas judiciales. La historia hay que tomarla en su complejidad e integridad. El concierto económico, una concepción diferente. Acabas de dejar atrás un tema interesante relacionado con el grave conflicto político que está padeciendo entre Cataluña y España. Después de haber leído ese título y el segundo sobre financiación autonómica, mucho más técnico y complejo que el anterior, creemos que estás de acuerdo con nosotros en que esta parte séptima resulta interesante. Estamos seguros de que con lo que viene a continuación no vas a cambiar de opinión. Ahora, en el título cuarto, lo que vamos a hacer es una pequeña reflexión en relación con el concierto económico. Volvemos, por lo tanto, a este tema que ya conoces muy bien, explicando las diferencias que tiene el modelo de concierto con el de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, que seguro que de la simple lectura del largo título segundo que hemos dedicado a este tema te habrán saltado a la vista. En un segundo capítulo vamos a tratar de destacarte muy brevemente otra cuestión que también has percibido, y es el hecho de que Euskadi ha sabido mantener su coherencia defendiendo el fuero más que buscando el huevo en la compleja situación financiera en la que se ha atravesado como consecuencia de la crisis que se inició en el año 2007-2008, con un impacto brutal sobre las recaudaciones de todas las haciendas, incluidas las forales, y con situaciones financieras críticas padecidas por las distintas comunidades autónomas que, sin embargo, Euskadi ha podido superar con mucho trabajo y esfuerzo, pero con dignidad y sin apelar al Estado. Esperamos que con esta introducción te decidas a leer los dos capítulos que vienen a continuación. 17. Diferencias sustanciales entre el modelo de concierto económico vasco y el de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Como hemos apuntado ya numerosas veces, el modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común se fundamenta en la Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre de la financiación de las comunidades autónomas, también conocida con el acrónimo LOFCA. Como recordarás, acabamos de abordar este tema en el título primero y segundo de esta parte, en la que hemos tratado de explicarte las características de algunos de los modelos hacendísticos del mundo, por lo que tendremos que hacer referencia de pasada a algunos de los temas que ya hemos comentado más arriba. 17.1. Unos recordatorios obligados. Lo primero que debemos recordarte en relación con esta ley orgánica es que su aprobación se produjo en pleno proceso de negociación del concierto económico, y cuando a los negociadores vascos les quedaba mucho trabajo por delante, es decir, la parte esencial del mismo. Te lo hemos explicado en detalle en el título anterior, por lo que remitimos al mismo. Hemos explicado igualmente el diferente contenido de las disposiciones adicionales de la LOFCA referidas al concierto y al convenio, por lo que no vamos a volver otra vez sobre el tema, puesto que estamos seguros que lo tienes suficientemente claro. Y estamos también seguros que tendrás en tu poderosa mente las peripecias y tensiones que discurrieron la negociación de la Diputación, de la disposición final primera de la LOFCA, y entre el gobierno español y el PNV, con la retirada incluida de su grupo del Congreso de los Diputados. En el paralelo, los diputados generales de las diputaciones forales estaban negociando el concierto. Por lo tanto, eran unos engranajes que estaban ahí, entre el Grupo Vasco, el Estado, la LOFCA, que esto ya tiene sus vídeos correspondientes. 17.2. Dos mundos diferentes. Cumplida su obligación de recordarte lo anterior para que no nos acuses de no informarte de los temas que condicionan el que vamos a tocar. Si te parece, entramos en materia situándonos el 30 de diciembre de 1980. Como recordarás, ese día, el día anterior, a las 22:30, se había cerrado el pacto que sellaba el concierto económico. Por lo tanto, a finales de aquel año, como se ha señalado, se habían dibujado ya dos sistemas de financiación de comunidades autónomas totalmente diferentes. Por un lado, estaba el de las 15 comunidades autónomas de régimen común, y por el otro, el concierto económico que se acababa de pactar, manteniéndose además vigente el convenio de Navarra de 1969, que se actualizaría en 1990. Las diferencias entre lo que podríamos denominar modelos forales, a su vez diferentes entre sí, como hemos visto diferente anteriormente, aunque no tanto, no tan diferentes, y el modelo LOFCA serían abismales.
por lo que no vamos a abrumar con un listado de 40 o 50 diferencias, pero parece conveniente y más práctico pasar a recordarte ahora sucintamente cuáles son las características del modelo que establece la LOFCA. De esta simple explicación, pensamos que vas a poder deducir las diferencias que existen entre los dos modelos, dos mundos absolutamente diferentes, lo cual configura el modelo español de financiación de sus comunidades autónomas como algo también diferente a los modelos que siguen en países federales. 17.3, el modelo LOFCA y sus tres bloques. En los 22 artículos de que consta la LOFCA, a los que se añaden 4 disposiciones adicionales, 3 transitorias y una disposición final, como ves, es un texto mucho más corto que el del concierto de 1981, que te recordamos tiene 56 artículos, 5 disposiciones adicionales, 7 transitorias, una derogatoria y 2 finales. Se sigue un esquema general que contiene 3 bloques de instrumentos de financiación que responden a objetivos diferentes. Te lo hemos explicado 2 títulos más arriba, tomando como referencia lo publicado por Javier Suárez Pandiello, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, en su artículo El concierto vasco en el contexto del federalismo fiscal español, una visión panorámica. Estos 3 bloques, recuerda que eran los siguientes. Primero, bloque de suficiencia. Recogía en aquel capítulo que el objetivo inicial de este bloque es cubrir el costo efectivo de los servicios traspasados por el Estado a las comunidades autónomas, de tal manera que éstas puedan mantener la cobertura de los servicios públicos a los mismos niveles que los venía prestando la Administración Central en el momento de su traspaso. Para ello, continuaba Javier Suárez Pandiello señalando que el Estado procedió a ceder determinados tributos a las comunidades autónomas y a complementar su financiación con un porcentaje de participación en los ingresos del Estado. Simplemente de la redacción de las líneas anteriores se puede observar la enorme diferencia que existe entre este modelo y el modelo de concierto económico, pues en este no se trata de cubrir el costo efectivo de los servicios traspasados a Euskadi, sino que el País Vasco cubre, con lo que recauda, parte del coste, un 6,24% de los servicios que presta el Estado por las competencias que no tiene asumidas la comunidad autónoma vasca. El objetivo del País Vasco no es, por lo tanto, recaudar, asume, por lo tanto, este riesgo, porque tiene que hacer frente a un coste fijo, el pago del cupo al Estado, sean cuales sean las circunstancias, con los recursos que sobren. Tras pagar al Estado se cubre el coste de los servicios traspasados por el Estado, que, por lo tanto, no están garantizados por este. El riesgo lo corre de nuevo Euskadi. Además, no se produce una cesión de impuestos al País Vasco ni por supuesto una participación de este en los ingresos del Estado, sino que las instituciones competentes de los territorios históricos tienen la competencia plena para mantener, establecer, regular el régimen tributario según reconoce el Estatuto de Autonomía del País Vasco y el propio concierto económico, y por lo tanto para recaudar los impuestos como te acabamos de señalar. Segundo, bloque de solidaridad. En aquel título al que nos venimos refiriendo hemos recogido las palabras de Javier Suárez Pandiello en relación con este tema. Señalaba que los instrumentos del bloque de solidaridad estaban previstos para tratar de acortar las diferencias en las dotaciones de stock de capital público entre comunidades. Como recordarás, la principal referencia que contiene la LOFCA con el objetivo de impulsar la solidaridad es el Fondo de Compensación Interterritorial, que se establece en el artículo 16 de la LOFCA. Queda claro en el mismo que las dotaciones que se incluyan por este concepto en los presupuestos generales del Estado tendrán el carácter de carga general del Estado. Por esta razón, el País Vasco debe aportar sí o sí el 6,24% de la dotación al Fondo de Compensación Interterritorial, dado que en los principios generales del concierto, según hemos comentado, se establece claramente el principio de respeto a la solidaridad y a la metodología acordada para el cupo. Según hemos visto también, establece con claridad que el País Vasco tiene la obligación de aportar ese porcentaje de contribución al sostenimiento de las cargas generales del Estado. Por lo tanto, la LOFCA establece este mecanismo de solidaridad y el concierto determina que hay que aportar al sostenimiento del mismo y cuánto debes representar y en base a qué criterio se aporta, que, como sabes, es básicamente el de lo que representa la renta del País Vasco sobre la total estatal. Tercero, bloque de autonomía.
Señala el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, al que venimos haciendo referencia, que conforman el bloque de autonomía aquellos recursos que permiten a las comunidades autónomas del régimen común mejorar su posición financiera a expensas de sus propios contribuyentes. Así pueden establecer sus propios tributos sobre hechos imponibles no gravados por el Estado y recargos sobre el IRPF estatal o sobre tributos cedidos, además de recurrir al crédito. Obviamente, de la simple lectura de lo que hemos venido comentando hasta ahora en esta obra sobre las características del concierto, como lector o lectora del mismo, ya sabe sobradamente que las instituciones competentes de los territorios históricos tienen competencias muchísimo más amplias que las que expresan anteriormente, a las que se añade la capacidad del Parlamento Vasco de establecer recargos sobre los tributos concertados. Por tanto, en el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, el bloque de autonomía está cubierto con mucha mayor profundidad, sobre todo si tenemos en cuenta que las comunidades autónomas de régimen común, como dice Javier Suárez Pandiello, gozan de capacidad normativa limitada sobre los tributos que les han sido cedidos totalmente o compartidos con la Administración Central y de capacidad normativa plena sobre tributos propios y recargos, con los únicos límites para su establecimiento marcados en las disposiciones de la LOFCA. De nuevo, la diferencia con el régimen de concierto económico es sustancial, pues este reconoce, y todavía con más profundidad a partir del concierto económico aprobado en 2002, una autonomía normativa amplísima que diferencia decisivamente el régimen de concierto económico del régimen de financiación de las comunidades autónomas establecido por la LOFCA. La verdad, apreciada lectora o lector, creemos que con lo anterior es más que suficiente, entre otras cosas, porque, como te apuntábamos en el capítulo al que venimos haciendo referencia, para qué hacer más comparaciones si no sabemos cómo va a ser el nuevo modelo que entrará tal vez previsiblemente en vigor en 2016, tal vez no entró en vigor en 2014 ni en 2019 ni entra en vigor en 2024. Con lo señalado anteriormente, creemos que habrás apreciado con nitidez que los sistemas de concierto económico y convenio y el de la LOFCA son radicalmente diferentes. Y aunque, por supuesto, esto no se decía en 1981 ni por asomo, ahora muchos piensan que los sistemas forales son mejores. Pues bien, como te comentaremos en el capítulo 10 de la parte primera, de que el concierto no es una varita mágica, dejemos la cuestión pendiente. Por ahora, lo que debe quedar absolutamente claro es que son muy distintos. 18. Una posición coherente desde Euskadi en términos de su financiación. Creemos que de la lectura del amplio capítulo anterior te habrá quedado absolutamente clara la enorme diferencia que existe entre el modelo de financiación de las 15 comunidades autónomas del régimen común y el sistema concertado. Son absolutamente abismales y lo habrás podido percibir de las pocas ideas que nos han parecido convenientes hacerte llegar, porque se ha considerado que eran suficientes. Y no había que abrumarte, demostrándote lo obvio. Pues bien, también en la aproximación a las consecuencias de la crisis económica se han percibido actitudes muy diferentes entre las comunidades autónomas de régimen común y la comunidad autónoma vasca. Si nos permites, las comentamos a continuación. 18.1. Una decisión acertada y valiosa. Si aceptas, por lo tanto, que el concierto económico es un sistema diferente, único en el mundo, como hemos proclamado, aceptarás también que, sentado lo anterior, hay que asumirlo con dignidad y actuar con coherencia. Actuar con coherencia significa que hay que aceptar y ser consecuente con el riesgo unilateral que conlleva la metodología de cupo. Cuando el viento sopla de cara, la recaudación sube, los presupuestos crecen, los servicios públicos mejoran y la población que los recibe está satisfecha. En cambio, cuando el viento viene de cara y llega en ocasiones a convertirse en un verdadero huracán, hay que apretarse el cinturón, amarrarse al palo mayor, aguantar lo que sea, pero nunca caer en lo fácil, respondiendo a cantos de sirena que al final lo que significa es la pérdida de ese valioso elemento de coherencia que te hemos destacado anteriormente. Esto es un poco también lo que ocurre en el desarrollo del estatuto. Hay competencias que, desde la perspectiva del concierto y del cupo, son fantásticas, porque la dedicación de recursos del Estado a las mismas es muy baja. Por lo tanto, cuando se transfieren al País Vasco, como se deja de pagar el 6,24% del coste estatal y la administración del Estado venía dedicando al territorio vasco una cantidad inferior a esta,
A partir de ese momento se produce un aumento de la capacidad de gasto del País Vasco. Pues bien, en determinadas transferencias de competencias se produce el fenómeno contrario. Es decir, que inusualmente el Estado venía aportando a la comunidad autónoma del País Vasco o a sus habitantes un porcentaje del gasto estatal que superaba el 6,24% del cupo. Por lo tanto, al transferirse esas competencias, se produce una disminución de la capacidad de gasto de la que gozaba la comunidad autónoma, porque va a tener que dedicar más recursos de su presupuesto a desarrollarla que el 6,24% que estaba pagando al Estado como contribución a esa carga cuando la ejercía la Administración Central. Recordarás que eso ha ocurrido en algún caso, como por ejemplo últimamente con las transferencias de las políticas activas de empleo, que efectivamente supusieron un déficit para Euskadi significativo de más de 100 millones de euros, pero que se asumió por coherencia con el planteamiento político en relación con el estatuto, que es el de desarrollar la totalidad de las competencias recogidas en el mismo. Si algún día se transfiere, en 2015 se llevaban ya más de 34 años esperando con los brazos cruzados, una de las capacidades que reconoce el estatuto en el artículo 18.2b y en la transitoria quinta, que es la gestión del régimen económico de la seguridad social, previsiblemente teniendo en cuenta las consecuencias que ha tenido la crisis sobre el mundo laboral vasco, también se perderá dinero, por utilizar una expresión coloquial, cuando se reciba esta transferencia, que también está recogida en el artículo 54 de la Lorofna del régimen foral en Navarra. En definitiva, lo que hay que mantener es una línea de conducta correcta, consistente a lo largo del tiempo, porque, y ahora volviendo al régimen de concierto, no sería ni aceptable, ni lógico, ni válido políticamente el que Euskadi fuera saltando de un modelo a otro cuando le conveniera. Una de esas tentaciones se ha presentado hace no demasiado cuando veíamos en el capítulo 9 de esta parte séptima como no comentábamos las enormes ayudas que el Estado había concedido a las comunidades autónomas del régimen común. Pues bien, se ha mantenido de nuevo la coherencia y el País Vasco ha seguido aceptando ese riesgo que origina la crisis en sus cifras de recaudación y en ningún momento ha acudido a pedir sopitas al Estado. 18.2. Una golosa tentación. Si nos permites, vamos a considerar de nuevo algunos de los datos que hemos facilitado en el título segundo anterior, dedicado a la financiación autonómica, desde la perspectiva del análisis que queremos hacer en este capítulo. Recuerda que decíamos allí que, primero, el coste total del rescate autonómico se estima, de acuerdo con los datos del citado capítulo, en 210.000 millones de euros entre 2012 y 2016. La agencia de rating Standard & Poor's lo situaba a finales de 2015 en una cifra aproximada de los 300.000 millones de euros. Pues bien, Euskadi no ha recibido ni un solo euro de esta cantidad gigantesca. Segundo, como consecuencia de su participación en los mecanismos de rescate autonómico, las comunidades autónomas que han participado en los mismos ahorrarán por ello 22.648 millones de euros de intereses en el periodo 2012 a 2014. Euskadi no ha recibido ni un solo euro de esta subvención. Tercero, estas ayudas, según el Banco de España, habrían contribuido a elevar el PIB en 20.000 millones de euros desde 2012 y habrían creado 100.000 puestos de trabajo al año. A Euskadi no le ha beneficiado esto en absoluto, ni en términos de PIB, ni en términos de empleo. Como puedes apreciar de estas tres precisas referencias anteriores, la tentación que ha tenido que resistir el gobierno vasco en estos años de visión ha sido especialmente dura. Pero se ha sabido vender la misma y la filosofía en la que se apoya el concierto al incorporar una metodología de cupo que exija asumir un riesgo unilateral ha sido preservada. 18.3. La sinrazón de algunas críticas al concierto. En función de las tres referencias anteriores, la pregunta que nos surge de inmediato y sobre la cual nos vamos a centrar mucho en la parte octava es: ¿de verdad alguien puede afirmar con esos datos en la mano que el concierto económico es un privilegio discriminatorio que rompe el principio de igualdad? ¿Quién rompe aquí este sacrosanto principio? Vamos a dejarlo de momento a tu criterio. El obvio, con todo lo anterior, que el concierto es un modelo diferente al autonómico de régimen común y que, como es distinto
y conlleva un riesgo unilateral a las instituciones vascas, les honra haber sido coherentes con el modelo vasco y haber resistido la tentación de apuntarse al común. Por eso, lo llamativo de todo este tema no solo son las críticas que se realizan al modelo de financiación de las 15 comunidades autónomas de régimen común, sino la sorprendente posición que defienden algunos enemigos del concierto económico, aquellos que plantean de frente y por derecho su supresión, o aquellos que critican que el actual modelo de cupo, en el caso de la comunidad autónoma vasca, y de aportación, el de la comunidad foral de Navarra, producen unas capacidades de gasto per cápita mucho más elevadas que las que resultan del citado modelo de financiación de las 15 comunidades no forales. 18.4, una propuesta poco coherente. Pues bien, nuestra sorpresa radica en que se está abogando por la cancelación del modelo foral para que la comunidad autónoma vasca y la de Navarra accedan a un modelo absolutamente criticable cuyos condicionantes financieros hemos analizado en capítulos anteriores y que ha sido sometido a rotundas descalificaciones, como has visto en los sucesivos comentarios de personas que desde luego no pueden ser tildadas de nacionalistas vascas. Se podría entender una línea crítica contra el concierto económico si el modelo de financiación vasco o el navarro fuera gestionado con menor calidad que un sistema de financiación de régimen común sano y bien gestionado, adecuadamente financiado y en suma perfecto, con el cual la totalidad de las comunidades autónomas y partidos políticos españoles estuvieran de acuerdo. Pero ¿no te parece demencial que lo que se defiende por algunos, como veremos en detalle en la parte octava, sea la cancelación de un modelo que está funcionando razonablemente bien para que los 4 territorios de Baskonia se acojan a otro modelo cuyo fracaso es absoluto, como has podido ver en las páginas anteriores? Sometemos esta iniciativa incisiva y quizá un poco descarada, observada a tu consideración, anticipándonos que será una de las líneas de defensa de concierto y convenio, especialmente la bajísima calidad conceptual y el fracaso rotundo que ha tenido en su aplicación el modelo de financiación de las otras 15 comunidades autónomas. Y por ello es esencial mantener siempre la coherencia y no dejarse guiar ni por señuelos ni por cantos de sirena, como se ha hecho a lo largo de estos duros años de crisis. A nosotros esta línea de conducta, nos ha convencido. ¿Qué opinas tú? Inteligente lector o lectora, hubieras acudido a los mecanismos de ayuda ofrecidos por el Estado. Recuerda, antes de contestar, que llevaban determinados controles y que, por ello, para alguna de las autonomías actuales, la Administración Central y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el de Economía y Competitividad han hecho algo parecido al papel al de la temible troika de la Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional para Grecia, Portugal, Irlanda. Con este apunte, creo que estás en condiciones de dar la respuesta que juzgues más conveniente. Por nuestro lado, apostamos por la coherencia. Así lo hicimos en un momento crítico también en la historia de Euskadi, como fue con motivo de la negociación del concierto en 1980. Como hemos comentado en la parte cuarta de esta obra, cuando te hemos dado todos los detalles de aquellas duras negociaciones, recordarás que en algún momento de las mismas se puso sobre la mesa la posibilidad de que Euskadi contara con un modelo de concierto similar al Alavés, que, como el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, suponía un control por parte del Estado. Nosotros defendimos a capa y espada un modelo estatutario, a pesar de que los cantos de sirena, empleo, dice Pedro Luis por tercera vez la misma expresión, que nos llegaban a nuestros oídos, nos insistían en el riesgo que estábamos asumiendo en aquellas condiciones económicas, sociales y políticas tan críticas como las que se estaban viviendo en Euskadi. Pues bien, se apostó por la coherencia, se confió en las capacidades de recuperación que atesoraba el País Vasco y se acertó. Esperamos que ocurra lo mismo en la situación que venimos comentando. Y por tanto, ciertamente vamos a ir a las problemáticas, porque ciertamente los problemas del concepto económico que ha habido en el ámbito judicial, que tal vez sea un asunto polémico, pero hay que tratar absolutamente todos. Después de ratificar en el título anterior las diferencias sustanciales que existen entre el concierto económico y el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, no te extrañará leer
lo que vamos a ver a continuación. Porque ya sabes que cuando un clavo sobresale, siempre se lleva el primer martillazo. Pues bien, eso es lo que ha ocurrido en muchas ocasiones al concierto económico vasco, que, por ser distinto, ha sido puesto bajo cuestión. Y en algunos momentos este planteamiento negativo sobre su contenido se ha extendido con especial virulencia a los ámbitos judiciales. Vamos a analizar estas cuestiones conflictivas en una versión que tal vez pueda ser revisada y completada en www.elconciertoeconómico.com. Este título, quinto, está compuesto por 7 capítulos diferentes que son los siguientes. 19. El origen de los problemas judiciales. 20. Recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 1990-1997. 21. La primera cuestión prejudicial de 1997 ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. 22. La firma de la llamada paz fiscal entre la Administración del Estado y la vasca. 23. La sentencia del Tribunal Supremo del 9 de noviembre de 2004. 24. La segunda cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y 25. El llamado blindaje del concierto económico de 2010. Podrás ver a continuación que los primeros capítulos describen situaciones dolorosas y conflictivas, y en cambio, los dos últimos refuerzan notablemente la posición del concierto tanto en el escenario europeo como en el español. Te invito a leer con seguridad de que este título, quinto, te va a interesar. 19. El origen de los problemas judiciales. Antes de que nos adentremos en la problemática del concierto en el ámbito judicial ni en el de la Comisión Europea, para mejor comprensión explicaremos principalmente, en brevedad, los problemas en los que se ha visto inmerso el concierto económico. 1. ¿Qué son las vacaciones fiscales vascas? Las vacaciones fiscales es el nombre con el que se conocen a las ayudas concedidas en 1993 por las 3 diputaciones forales a las nuevas empresas de Euskadi. Mediante estas ayudas se eximía del impuesto sobre sociedades durante los 10 primeros años a las empresas que se constituyeran en Euskadi en el periodo 1993-1994. La condición que se imponía a las empresas para gozar de dichas ayudas era la de invertir más de 480.810 euros y crear al menos 10 empleos. 2. ¿Qué son las mini vacaciones fiscales? Se trata de ayudas concedidas en 1996 por las 3 diputaciones a las nuevas empresas que situasen en dichos territorios. Mediante las mismas, las empresas gozarían de deducciones en la base imponible los 4 años siguientes a aquel en el que obtuviesen beneficios. Estas deducciones eran del 99%, 75%, 50% y 25% en esos 4 años. 3. ¿De qué tratan los casos Ramodín y Daewoo? Se trata de 2 movimientos empresariales que se tuvieron lugar en 1996 y 1997 y que beneficiaron al territorio histórico de Araba. Por un lado, el caso Ramodín se produjo por el traslado desde Logroño a Álava de la fábrica del principal productor mundial de cápsulas para botellas. A causa de dicho traslado, la empresa Ramodín se benefició, por un lado, de un crédito fiscal del 45% sobre las inversiones realizadas superiores a los 2.500 millones de pesetas, 15 millones de euros, y por otro, de las mencionadas mini vacaciones fiscales. El caso de Daewoo se basa en la creación en Álava de una filial de una planta de fabricación de electrodomésticos por una multinacional coreana muy importante, llamada Daewoo. La Diputación Alavesa, con el objetivo de que esta empresa se instalara en Vitoria, le aplicó el incentivo del crédito fiscal del 45% para inversiones que hemos mencionado, norma que estuvo en vigor entre 1995 y 1999, y una ayuda directa del 25% de la inversión concedida por el gobierno vasco, un 5% mayor que el máximo permitido.
Como consecuencia de estos 4 supuestos, como veremos en el título, muchas empresas decidieron instalarse en el País Vasco. Por ello, hubo comunidades autónomas, como por ejemplo la de La Rioja, que recurrieron dichas ayudas en distintas instancias, considerando que atentaban contra el mercado común y la libre competencia. 20. Recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 1990-1997. Tal y como hace referencia Iñaki Alonso Arce en su libro El concierto económico en Europa, en este apartado hablaremos de los 6 principales conflictos que ha sufrido el concierto económico a lo largo de sus 33 años de vida, el de 1980. En esta breve introducción se señalará cuáles han sido los 6 conflictos, para pasar luego a hacer una detenida explicación sobre cada uno de ellos. El primer conflicto hace referencia a la inadecuación del concierto económico al ámbito europeo en materia de no residentes. El segundo conflicto trata de la judicialización del concierto económico por parte de la Administración General del Estado. El tercer conflicto explica la lucha que las comunidades autónomas limítrofes han llevado durante años en contra del concierto económico. El cuarto conflicto habla de la política activa de la Comisión Europea contra las ayudas de Estado de carácter fiscal. El quinto conflicto lo conforma la primera cuestión prejudicial y la paz fiscal. Y el sexto y último conflicto trata de la segunda cuestión prejudicial. El concierto económico ha sufrido desde los años 90 una larga e intensa persecución por parte de las comunidades autónomas limítrofes y de otras instituciones en contra de determinadas disposiciones de las normas forales, sobre todo en materia del impuesto de sociedades. Pero para entender este acoso nos tenemos que situar en 1988, cuando las diputaciones forales, tras la entrada de España en la Unión Europea, sufrían una gran crisis económica. Con el fin de reactivar la economía y haciendo uso de las capacidades normativas que les otorga el concierto, las haciendas forales promulgaron determinadas normas forales en el ámbito del impuesto de sociedades. Las 3 haciendas publicaron sus respectivas normas, las cuales se aplicarían en el periodo comprendido entre su entrada en vigor y el 31 de diciembre de 1994, sobre incentivos fiscales a la inversión, la de medidas fiscales urgentes de apoyo a la inversión e impulso a la actividad económica, la norma de impuesto sobre sociedades y la respectiva al crédito fiscal del 45% para grandes inversiones. Es decir, tal y como señala José Rubí en su artículo, las normas forales de incentivos del año 1993 y la cuestión prejudicial interpuesta ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, se trata de determinados beneficios fiscales en relación con determinadas inversiones en activos fijos, materiales y más de fomento de las exportaciones y de la contratación de personal y creación de empleo, y otros dirigidos a promover la creación y capitalización de las empresas. Todas estas medidas fueron impugnadas por parte del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ya que entendía que su contenido era contrario al artículo 4 y siguientes del concierto económico, normas de armonización y coordinación. Y también que iban en contra de la normativa comunitaria por el hecho de que excluían de su ámbito de aplicación a los ciudadanos y sociedades de otros estados miembros que no fuesen residentes en territorio español, aun cuando desarrollasen su actividad en territorio vasco. Una vez que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco conoció el recurso interpuesto por el Estado y durante el procedimiento contencioso administrativo, este tribunal entendió que podía haber incompatibilidades entre las normas forales recurridas y el Tratado de la Comunidad Europea, por lo que planteó ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una cuestión prejudicial para que éste manifestara su opinión al respecto. Lo que se planteaba era, por lo tanto, si las normas forales eran compatibles con los artículos 52 y 92 del Tratado de la Comunidad Europea. Hay que tener en cuenta que la Comisión Europea ya se había pronunciado anteriormente sobre la compatibilidad de los principios comunitarios y de las normas forales de incentivos fiscales en 1988, cuya decisión fue determinar la incompatibilidad entre ambas. Lo que la Comisión entendió
que era incompatible con el mercado común fue que las normas forales no se les aplicaran a los residentes comunitarios no residentes en España y que llevasen a cabo operaciones en territorio vasco. Como consecuencia de esta incompatibilidad, se tuvo que incorporar una disposición adicional octava a los presupuestos generales del Estado de 1995 para compensar así a todos aquellos no residentes que habían sido discriminados. Con esta incorporación a los presupuestos generales, la Comisión entendió que se había solucionado el problema y que ya no se apreciaba discriminación alguna, opinión que compartieron las representaciones de todas las partes intervinientes. La Comisión, tras entender que se había resuelto la discriminación a la que se ha hecho referencia anteriormente, consideró que las normas forales iban en contra del artículo 92 del tratado y las consideraba ayudas de Estado, basándose en que el régimen general era la normativa de territorio común y cualquier otra regulación que se desviase lo más mínimo de esta se consideraba ayuda de Estado. La representación vasca, sin embargo, intentó conseguir en este proceso una declaración judicial que consagrase definitivamente la condición de régimen fiscal general de las normas derivadas de la capacidad normativa otorgada por el concierto. Después del recurso interpuesto por el Estado ante el TSJPV y una vez resueltos los problemas planteados, la Federación de Empresarios de La Rioja presentó ante el mismo tribunal un nuevo recurso en el verano de 1996. En este recurso, los empresarios riojanos recurrían las normas forales del impuesto de sociedades, ya que estas contenían varias disposiciones con rasgos completamente diferenciados de la normativa estatal. En este recurso, lo que los empresarios solicitaban era la anulación de las tres normas forales en su integridad o subsidiariamente de aquellos preceptos de las normas forales del impuesto sobre sociedades que dieran un trato más beneficioso a los contribuyentes vascos que lo que establecía la normativa estatal. Tal y como explicaremos más adelante, el TSJPV declaró en la sentencia del 30 de septiembre de 1999 que no veía motivo para apreciar contradicción alguna entre las normas forales y la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado, siendo el artículo 26 de las normas forales el único precepto que anuló. 21. La primera cuestión prejudicial de 1997 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como hemos comentado en el capítulo anterior, y señala acertadamente el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri, en su obra El sistema de concierto económico en el contexto de la Unión Europea, hasta 1988, el desarrollo de las competencias fiscales por parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco se produjo sin grandes tensiones. Las tensiones vendrían precisamente hasta 1998, fundamentalmente. Habían pasado, por lo tanto, 7 años desde la entrada en vigor del nuevo concierto económico y las cosas habían evolucionado satisfactoriamente hasta ese punto. Sin embargo, desde ese año, siguiendo siempre con la referencia a la obra de Ignacio Zubiri, antes citada, comenzó una litigiosidad creciente que para el conjunto de las diputaciones ha supuesto que la Administración del Estado recurra a más de 30 normas fiscales en cada territorio. Por lo tanto, si multiplicamos 30 por 3 y tenemos en cuenta que Ignacio Zubiri se refiere a más de 30 normas recurridas, podemos darnos cuenta que el nivel de recursos desde la Administración del Estado sobre normas emanadas de las instituciones competentes de los territorios históricos había superado ya el listón de las 100 normas. Demasiado, ¿no? Hay que aclarar, además, que no solamente se recurrieron cuestiones relacionadas con el impuesto sobre sociedades, es decir, ventajas concedidas en este impuesto relacionadas con el apoyo a la inversión creadora de puestos de trabajo por parte de las empresas, sino que los recursos se extendieron también al impuesto sobre patrimonio, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, a los impuestos especiales e incluso a otras normas fiscales como podrían ser las normas generales tributarias. Como señala muy bien Javier Armentia y Ángel Barraza en su artículo El Pacto Fiscal y su incidencia en el próximo concierto económico, en este clima de conflictividad
El punto que marca la máxima tensión lo constituye la cuestión de prejudicialidad sobre la normativa foral relativa a medidas fiscales urgentes de apoyo a la inversión e impulso a la actividad económica de 1993, que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco somete al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta petición al Tribunal Europeo fue presentada 4 años más tarde, en julio de 1997, en relación con las normas forales 11/1993 de 26 de junio, aprobada por las Juntas Generales de Guipúzcoa, la norma foral 18/1993 de 5 de julio por las 5.566 de Araba y la norma foral 5/1993 de 24 de junio por las 5.566 de Vizcaya. Esta primera cuestión prejudicial, en uno de los capítulos siguientes contaremos la segunda, que resultó decisiva para el concierto económico y tiene más importancia que esta, hacía referencia a la interpretación de los artículos 43 y 87 de la Comunidad Europea. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco solicitó, como indican Javier Armentia y Ángel Barrasa en el artículo citado, el pronunciamiento sobre si las normas forales de medidas fiscales urgentes de apoyo a la inversión e impulso a la actividad económica eran compatibles con el Tratado de la Unión Europea. Y aquí entró en acción el llamado abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, a pesar de lo que indica su nombre, no es un abogado tal y como lo entendemos en nuestro lenguaje habitual, sino un magistrado que, integrado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no resuelve los procesos que se plantean ante este tribunal, sino que pronuncia, antes de la sentencia, unas llamadas conclusiones sobre las cuestiones planteadas. Obviamente, esas conclusiones de los abogados generales no son vinculantes, a diferencia de las sentencias, pero tienen una enorme trascendencia porque habitualmente, casi en el 100% de los casos, son seguidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, esas conclusiones explican con todo detalle, mucho más precisa que la propia sentencia, todos los pormenores del litigio que se va a juzgar por el tribunal y el estado de la doctrina sobre los temas planteados, como marco de referencia previa a las respuestas jurídicas que el propio abogado general sugiere. En otras palabras, estamos ante una figura primordial en lo que ha sido la evolución del derecho en la Unión Europea, y así lo reconoce prácticamente todos los autores. En el caso de este litigio planteado en relación con las normas de 1993, el abogado general que analizó la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco fue Antonio Saggio. Este magistrado italiano fue abogado general del Tribunal Europeo desde el 5 de marzo de 1998 al 6 de octubre del año 2000, pudiendo realizar en este breve periodo de tiempo una importante contribución a la jurisprudencia de este tribunal. Tras analizar la cuestión prejudicial planteada, las conclusiones del abogado general Saggio fueron presentadas el 1 de julio de 1999 y resultaron tremendamente negativas, no solo en relación con su opinión sobre la cuestión prejudicial, sino sobre aspectos claves del concierto económico. Volviendo a tomar las referencias del artículo de Javier Armentia y Ángel Barrasa antes citados, las conclusiones más importantes de este abogado general destacan que los requisitos exigidos por la normativa vasca para poder disfrutar de beneficios fiscales constituyen una medida discriminatoria a efectos del artículo número 43 del Tratado de las Comunidades Europeas. Tras esta manifestación tan rotunda, el abogado Saggio proponía, en consecuencia, al Tribunal de Justicia Europeo que responda a la primera parte de la cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el sentido de que el artículo 43 del Tratado de las Comunidades Europeas se opone a una normativa relativa a medidas urgentes de apoyo a la inversión a las que pueden acogerse los sujetos pasivos que tributen exclusivamente a la hacienda foral. Para añadir más sal a la herida, el abogado general señalaba que las normas forales, objeto del presente asunto, constituyen una ayuda de Estado, por cuanto tienen como resultado aliviar la carga fiscal soportada por las empresas comprendidas dentro del ámbito de aplicación subjetivo de las propias normas. Y ya finalmente, para rematar la faena con un rejón de muerte, la conclusión final del abogado general fue que los artículos 43 y 87 del Tratado de las Comunidades Europeas deben interpretarse en sentido
de que se oponen a una normativa de un territorio perteneciente a una comunidad autónoma de un Estado miembro relativa a medidas fiscales urgentes de apoyo a la inversión e impulso a la actividad económica. Tras las conclusiones presentadas por el abogado general, aquel negativo 1 de junio de 1999, el futuro del concierto en lo relativo a la autonomía normativa pendía de un hilo. Pero no te asustes porque, si tienes paciencia y sigues leyendo, verás que poco después el peligro pasó al no dictarse sentencia ninguna. Y más adelante, para que veas que la diosa Fortuna quizá tiene ascendientes vascos, es que no se me ocurre otra explicación para la pelota que se nos tiene esta poderosa señora. Otra persona, experta en derecho comunitario, en este caso la abogada general Cocot, echó un salvavidas al concierto que evitó su hundimiento. Te lo contamos unas páginas más adelante. Persevera. 22. La firma de la llamada paz fiscal entre la Administración del Estado y la vasca. Como era de esperar, las rotundas conclusiones presentadas por Antonio Saggio, abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que hemos comentado en el capítulo anterior, desataron, como es lógico, todas las alarmas, y ello no solo en las instituciones vascas, sino en las del propio Estado, que quizás se dieron cuenta de que se había ido demasiado lejos y que el asunto de los recursos contra el concierto empezaban a situarse fuera de control, con las consecuencias gravísimas que podía tener para las relaciones entre una comunidad autónoma como la vasca y el propio Estado. 22.1. Los enfrentamientos entre las administraciones vascas y la estatal se empezaran a desmadrar, como señala acertadamente Ángel Barrasa, que fue diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Araba, en su intervención en unas jornadas organizadas por la Sociedad de Estudios Vascos en el año 2000. Hasta 1988 la conflictividad entre ambas administraciones se había mantenido en un ámbito interno, recurriendo ante el Tribunal de Justicia del País Vasco y el Tribunal Supremo. Sin embargo, cuando los enfrentamientos trascendieron a un ámbito europeo, ambas administraciones se convencieron de que la única forma de salir de aquella situación era pactando. Seguro que habrás dado, como nosotros, un suspiro de alivio. Las disputas a nivel europeo no eran tan insignificantes como las que se habían desarrollado hasta ahora en los tribunales españoles. Como bien decía Ángel Barrasa, ya no se atacaba la normativa tributaria por el consabido ataque a una falta de armonización o a la presión fiscal efectiva, sino que se atacaba un principio sagrado en la comunidad, como es el principio de la libertad de competencia. Además, otro elemento que le metió mucha más tensión a la situación fue que ya no denunciaba la normativa tributaria vasca solamente la administración central, sino que había contribuyentes, empresas, que denunciaban a otras empresas por beneficios fiscales que habían obtenido al amparo de la normativa vasca. Todo esto acompañado de mucho ruido mediático, incluso manifestaciones, etcétera, lo que dio a todo un tono bastante desmesurado. Y al final, se temía que pudiera haber una sentencia del Tribunal de Luxemburgo francamente atentatoria contra la esencia del propio concierto económico. La contestación a la famosa cuestión prejudicial tras el pronunciamiento del abogado general Saggio, comentado en el capítulo anterior. Con razón señalaba Ángel Barrasa que no estábamos ante un cambio de escenario, sino ante un cambio de película. Y la película, añadimos nosotros, que empezó siendo de suspense, amenazaba convertirse en una de terror, del tipo Paranormal Activity, una peli 2007 que si te atrae el miedo es ideal para ti. 22.2. Un denso escenario político para completar más las cosas. Todo lo anterior, para echarle más emoción al asunto, hay que situarlo en un contexto político realmente complicado en el País Vasco. Pues seguro que recuerdas que el 12 de septiembre de 1998 se firmó el denominado Pacto de Estella entre 8 partidos políticos, 7 sindicatos y 9 organizaciones sociales, que fomentó la tregua de ETA de ese año y que fue acogida con profunda preocupación por el gobierno español presidido por José María Aznar López. ETA, siguiendo con su trayectoria histórica, rompió su tregua en noviembre de 1999
por lo que el presidente José María Aznar decidió coger el toro por los cuernos y embarcarse en una operación política muy arriesgada, llegar a un pacto con el PSOE para presentar una candidatura conjunta a las elecciones del Parlamento Vasco del año 2001. El objetivo era desalojar del gobierno vasco al PNV, firmante del Pacto de Estella, todo ello acompañado por una intensa presión política sobre el mundo nacionalista en el que se volcaron muchos medios de comunicación. En un escenario de máxima tensión y presión, lo menos que podría interesar al gobierno español era llegar a esas cruciales elecciones que se celebraron el 13 de mayo de 2001 con el concierto económico absolutamente cuestionado y minimizado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 22.3. El acuerdo de la paz fiscal. Ante la complicada situación que se vivía, por fin alguien reflexionó y el presidente del gobierno español y el lehendakari Juan José Ibarretxe decidieron que había que terminar con esa situación. Gracias a ello, el 18 de enero del año 2000, el vicepresidente del gobierno español, Rodrigo Rato, y la vicelendakari, Idoia Zenarruzabeitia, firmaron en el seno de la Comisión Mixta del Cupo la llamada Paz Fiscal o Pacto Fiscal, que se desarrollaba en un preámbulo y 10 artículos. Como bien recoge el citado preámbulo, el citado principal objetivo de este pacto era poner fin a la negativa situación de conflicto existente y adquirir entre ambas administraciones un compromiso para no llevar las futuras disputas ante los tribunales, resolviendo así los conflictos por otros medios menos controvertidos y profundizando en el principio de colaboración entre ambas. Así, ambas partes llegaron a los siguientes acuerdos significativos. Hay otros de menor relevancia, pero vamos a citar estos. Primero, crear la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa. Este órgano sería el encargado, a partir de ese momento, de resolver las cuestiones que tuvieran que ver con la aplicación y ejecución del concierto económico. Para esta cuestión, la comisión se estableció una composición paritaria de 8 miembros, 4 representantes de la Administración del Estado y otros 4 de la Comunidad Autónoma Vasca, 3 de los cuales serían nombrados a propuesta de cada una de las 3 diputaciones y el cuarto por el gobierno vasco. Segundo, las haciendas vascas se comprometían a retirar todos los recursos contenciosos interpuestos antes del 31 de marzo de aquel año, así como a modificar la normativa tributaria más conflictiva cara al ámbito europeo, las denominadas vacaciones fiscales, derogando así los incentivos fiscales vascos que habían originado el planteamiento de la cuestión prejudicial a la que se ha hecho referencia en el capítulo anterior. Las modificaciones realizadas en la normativa tributaria foral fueron muy importantes, como habrás podido apreciar. Hubo que renunciar al huevo para defender el fuero, es decir, autolimitar la capacidad normativa y así ganar tiempo. Derogación de las mini vacaciones fiscales. Se trata de las deducciones en el impuesto sobre sociedades a favor de las empresas de nueva creación, derogación del crédito del 45% establecido para los procesos de inversiones superiores a los 2.500 millones de pesetas, 15 millones de euros, reducción del 15% al 10% de la deducción de inversiones en activos fijos materiales nuevos afectos al desarrollo de la explotación económica. En Vizcaya esta deducción era ampliable cumpliendo ciertos requisitos. Derogación del régimen especial de los centros de dirección, de coordinación y financieros establecido dentro del impuesto sobre sociedad. Modificación del tratamiento de la doble imposición internacional. Modificación de la transparencia fiscal internacional, eliminando de este modo el requisito que exigía la residencia en países no pertenecientes a la Unión Europea. Tercero, el Estado se comprometió también a retirar sus recursos contenciosos y fundamentalmente el que dio lugar a la cuestión prejudicial que hemos analizado en el capítulo anterior. Con ello, en febrero del año 2000, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco retiró la cuestión prejudicial presentada en julio de 1997, como recordarás, al desistir las dos partes del procedimiento, lo que originó que el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea retirase de oficio los asuntos sobre los que se había planteado la famosa cuestión prejudicial. Por esto, las duras conclusiones presentadas por el abogado general Antonio Sayo, tan peligrosas para el futuro del concierto, dejaban de tener sentido al decaer la cuestión prejudicial planteada. Menos mal. 4. Además, las administraciones adquirieron un compromiso mutuo de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para la defensa
del concierto económico. El acuerdo alcanzado entre las dos administraciones tenía un alcance limitado, ya que solo vinculaba a las partes por un periodo de 2 años, hasta la entrada en vigor del nuevo concierto económico. Así, el 1 de enero del año 2002, como decía el diario El País, en una noticia publicada el 19 de enero del 2000, debería entrar en vigor un nuevo concierto económico que determine otras reglas de juego que pudieran incluir o no el instrumento de diálogo ahora pactado. 22.4. La valía del acuerdo de la paz fiscal. En cuanto a la incidencia de este acuerdo, se puede afirmar que fue muy positiva, pues pacificó la situación y evitó un grave riesgo al concierto. Sin embargo, hay que resaltar que el pacto fiscal no tuvo trascendencia jurídica al no estar incluido en una ley pactada y por ello no modificó el contenido sustancial del concierto de 1981 ni condicionó formalmente al nuevo concierto. Pero, como señalan acertadamente Javier Armentia y Ángel Barrasa, ahora bien, si lo anterior es cierto, no es también menos correcto suponer que entre los documentos que servirán para el análisis y la preparación del nuevo texto concertado se encontrará el pacto fiscal, al igual que lo estará el concierto económico de 1981. Tras la firma de la llamada paz fiscal, una vez más, ETA trató de hacer positivo el acercamiento entre las dos administraciones, saltando por los aires. A los 3 días de la firma, el 21 de enero del año 2000, tras la ruptura unilateral de su tregua de 1998, volvió a atentar asesinando al teniente coronel Pedro Antonio Blanco, que en paz descanse. Con ello, aunque la situación mejoró mucho, no quedó absolutamente pacificada. Así, incluso un año después de firmar la paz fiscal, el diario El País publicaba como titular: 3 recursos del gobierno central reabren la guerra fiscal con Euskadi. Tras ello, el gabinete Ibarretxe acusaba al de José María Aznar de incumplir el acuerdo adoptado el 18 de enero del año 2000, interponiendo los mencionados recursos sin haber intentado buscar solución alguna, haciendo uso de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa creada para estas situaciones en dicho acuerdo. ¿Qué te ha parecido todo esto? Personalmente creemos que resultó muy positivo por varias razones. La primera, porque las conclusiones del abogado general Saccio podrían haber convertido en una sentencia muy negativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Segunda, por las consecuencias negativas del clima de tensión entre las dos administraciones en un escenario político tan explosivo como era aquel. Y tercera, porque la situación no favorecía sino al contrario, la posición vasca ante la necesidad de negociar un nuevo concierto, pues como recordarás, el que Pedro Luis Uriarte negoció expiraba el 31 de diciembre del año 2001. 23. La sentencia del Tribunal Supremo del 9 de diciembre de 2004. Tal y como hemos comentado en el capítulo anterior, el concierto económico pendía de un hilo tras las conclusiones que el abogado Antonio Saccio daba a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 1997. Pero tras la sentencia de 9 de diciembre de 2004 del Tribunal Supremo, el concierto quedaba aún más herido. Esta sentencia fue dictada por el Tribunal Supremo como resolución a los recursos de casación que se interpusieron tanto por la Federación de Empresarios de La Rioja como por las instituciones vascas contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en adelante TSJPV de 30 de septiembre de 1999. En esta última sentencia, el TSJPV anulaba el artículo 26 de las normas forales del impuesto sobre sociedades, confirmando el resto de disposiciones cuya anulación se solicitaba y desestimando casi al completo el recurso interpuesto por la Federación de Empresarios de La Rioja. Con los correspondientes recursos de casación, las instituciones vascas pretendían la anulación de la sentencia del 30 de septiembre de 1999 y que el Tribunal Supremo confirmase la legalidad de todas las disposiciones de las normas forales en cuestión, incluido el artículo 26 que había sido anulado, mientras que los empresarios riojanos demandaban la anulación de la totalidad de las normas forales o subsidiariamente la anulación de aquellos preceptos que fuesen más beneficiosos que lo que establecía la normativa estatal. El 26
de enero de 2005, el Tribunal Supremo daba a conocer el fallo de la sentencia de 9 de diciembre de 2004, en la que desestimaba los recursos de las instituciones vascas, anulaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 30 de septiembre de 1999, acogía parcialmente el recurso interpuesto por los empresarios riojanos y anulaba 13 preceptos de las normas forales del impuesto sobre sociedades que consideraba que eran contrarios a derecho. En el momento en el que se dictó la sentencia, algunos de los preceptos que anulaba la de 2004 ya no estaban en vigor por haber sido derogados o modificados tras su aprobación en 1996, por lo que el fallo solo tenía efectos sobre aquellas disposiciones que no habían sufrido modificaciones en esos 9 años. El Tribunal Supremo consideró las razones que alegaba en el recurso de casación, la Federación de Empresarios de La Rioja, la cual se apoyaba en la doctrina Saccio. El tribunal consideraba que las conclusiones del abogado Antonio Saccio constituían doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y que era aplicable a todos los estados. Y consideraba que las normas forales eran constitutivas de ayudas estatales a efectos del Tratado de la Unión Europea por un criterio de selectividad regional. Sin embargo, el tribunal nunca afirmó que las normas forales fueran ayudas de Estado, sino que se trataba de preceptos que podían considerarse ayudas estatales, pero matizaba que el deber de notificación a la Comisión afectaba tanto a las ayudas como a aquellas disposiciones que pudiesen constituir ayudas. Si atendemos a lo que el Tratado de la Unión Europea establece respecto a las ayudas, nos damos cuenta de que únicamente obliga a notificar aquellas medidas que se consideran ayudas de Estado y no las medidas que puedan considerarse ayudas, por lo que queda claro que el Tribunal Supremo estaba alterando con aquel fallo el mecanismo jurídico establecido en el Tratado de la Unión Europea. La sentencia del Tribunal Supremo se basaba, para determinar lo que se consideraba ayuda de Estado, en la comparación de la normativa foral con la normativa estatal, y donde veía que la normativa foral era más beneficiosa, apreciaba una ayuda de Estado por selectividad regional, declarando el incumplimiento de la notificación a la Comisión. Tal y como señala Iñaki Alonso Arce en el libro El concierto económico en Europa, esta mecánica es absolutamente reprochable, porque parte de la consideración de que la regulación contenida en la ley estatal del impuesto sobre sociedades es la norma común y básica en España, lo cual no puede compartirse, puesto que la legislación estatal tampoco se aplica a todos los contribuyentes, sino solo a aquellos no sometidos a la normativa foral vasca o navarra. Y por otro, porque solamente considera como posibles ayudas estatales aquellos preceptos que le ofrecen al Tribunal Supremo una apariencia de contener una diferencia de una cierta magnitud o relevancia, despreciando aquellos casos en los que la diferencia de regulación es menor, aunque sea más beneficiosa para el contribuyente la regulación foral que la estatal. Este último posicionamiento que defiende el Tribunal Supremo es contrario a lo establecido en la normativa comunitaria sobre las ayudas de Estado, ya que quedan únicamente excluidas del control de la Comisión las llamadas ayudas minimis, cuando no se supera un determinado umbral. Debería entonces haber anulado el Tribunal Supremo determinadas disposiciones que suponían un beneficio, a excepción de aquellas que no superaban el umbral establecido por la normativa comunitaria. Por otro lado, el tribunal estableció en su sentencia de 2004 que determinadas disposiciones no suponían ayudas estatales, ya que las modificaciones que habían sufrido tras su entrada en vigor en el año 1996, en el momento de entrada en vigor la regulación foral era más beneficiosa que la estatal, las equiparaba al tratamiento que se les daba en la normativa estatal. Este también resulta ser un argumento inválido, ya que si en un primer momento la normativa foral resultaba más beneficiosa que la estatal, la posterior modificación traía consigo que el precepto dejase de ser una ayuda de Estado. Estos son dos ejemplos de las contradicciones y puntos débiles que se apreciaron en la argumentación del Tribunal Supremo, los cuales se sirvieron de un fundamento para anular 13 disposiciones de las normas forales del impuesto de sociedades y que supuso privar de efectos a la normativa foral que estaba en vigor en aquel momento.
El principal argumento que utilizó el Tribunal Supremo en su famosa sentencia no fue tanto la consideración de ayuda de Estado de determinadas disposiciones, es decir, el contenido material de las disposiciones, sino más bien el hecho de que determinados preceptos no fuesen comunicados a la Comisión Europea, trámite formal, lo cual resultaba imprescindible para el máximo órgano judicial ante la presencia de posibles ayudas de Estado. Pero está claro que el fundamento último de la omisión era la conceptualización como ayuda de Estado de las disposiciones anuladas, lo cual llevaba a la necesidad de aclarar el significado de ayuda de Estado y de selectividad regional en el ámbito comunitario. Desde el punto de vista comunitario, el criterio de que las normas tributarias vascos tienen selectividad regional ya fue abandonado en 1999 y la Comisión Europea no lo ha invocado en ninguno de los procedimientos que ha abierto a los incentivos fiscales vascos declarados como ayudas de Estado. Hay que tener en cuenta que a pesar de las distintas valoraciones y visiones que tiene el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Tribunal Supremo tenían del derecho comunitario, ninguno presentó cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para la resolución del recurso interpuesto por los empresarios riojanos, por lo que demuestra que para ninguno de los dos tribunales suponía problema alguno a la hora de resolver la cuestión. Esto hizo que las instituciones vascas solicitaran la protección de sus derechos ante el alto tribunal, cuyo éxito fue más bien escaso. Otro de los puntos que demuestran la mala aplicación del derecho comunitario por parte del Tribunal Supremo, tal y como se explica en el mismo libro al que hemos hecho referencia un poco más arriba, es el hecho de que si nos encontramos ante ayudas estatales ejecutadas ilegalmente, sin notificación previa a la Comisión Europea por los territorios históricos vascos, el efecto útil de la normativa comunitaria sobre ayudas estatales solamente se consigue cuando se ordena y ejecuta la recuperación de los beneficios de las ayudas disfrutadas, restaurando en ello la situación de plena competencia dentro de la Unión Europea. Esto supone, por lo tanto, que el Tribunal Supremo hace una aplicación parcial e incompleta del derecho comunitario en la sentencia de 2004 al no solicitar la recuperación de las ayudas, incumpliendo así sus obligaciones como Tribunal Nacional competente, que es 23.1. Las reacciones a la sentencia. Las instituciones forales hicieron todo lo que estaba en su mano para paliar las consecuencias de la sentencia de 9 de diciembre de 2004 tendría sobre el concierto económico. Como hemos comentado anteriormente, ni el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ni el Tribunal Supremo plantearon cuestiones prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Aunque la situación de ambos tribunales era distinta, tanto lo que respecta a la posición jurídica como al papel que les otorga el Tratado de la Unión Europea en lo referido a la cuestión prejudicial. Pues bien, tal y como establece dicho tratado, cuando los tribunales nacionales tengan duda de interpretación o aplicación de los tratados o de derecho comunitario, deberán interrumpir el procedimiento y presentar la correspondiente cuestión prejudicial al Tribunal de las Comunidades Europeas. Por lo tanto, el Tribunal Supremo tenía la obligación de haber presentado la oportuna cuestión prejudicial y así obtener criterios claros de interpretación sobre determinados conceptos de derecho comunitario. La falta de presentación de la cuestión prejudicial necesaria, en este caso, supuso la vulneración del derecho de las instituciones forales a un procedimiento con todas las garantías, lo que dio lugar a una situación de indefensión por no haber podido defender ante las instituciones comunitarias su posición. Esto hizo que las instituciones forales presentasen incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo, agotando la vía judicial previa y así poder solicitar amparo constitucional. Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó el incidente de nulidad y justificó la ausencia de cuestión prejudicial en que estaba clara la cuestión debatida y que no hacía falta ninguna interpretación de derecho comunitario. Las instituciones forales no estaban de acuerdo con la desestimación del incidente, por lo que acudieron mediante recurso de amparo al Tribunal Constitucional, viendo que este también desestimaba sus pretensiones. Aún así, la Cámara de Comercio de Bilbao no se rindió, instando a la Corte Europea de Derechos Humanos el correspondiente procedimiento, señalando que España había incumplido el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, pretensión que tampoco resultó ser estimada para la institución mercantil.
En marzo de 2005 se publicó en el Diario Oficial la tan esperada y negativa sentencia que dejaba al concierto económico en un estado aún más crítico de lo que ya estaba. Así, el diputado general de Vizcaya, el 8 de marzo de 2005, declaraba ante las Juntas Generales del Territorio Histórico, después de la denominada paz fiscal suscrita entre administraciones, tras las negociaciones y el acuerdo del último concierto económico en 2002, se han sucedido los recursos a normativa foral presentados por comunidades autónomas, León y Castilla, Cantabria y La Rioja, u organizaciones sociales, empresarios y sindicatos que han mantenido la tensión de cara a sostener un clima de inseguridad jurídica permanente en nuestras legítimas decisiones en materia fiscal y tributaria. Como consecuencia del fallo de la sentencia, era necesario que las Juntas Generales o las Diputaciones regulasen de nuevo este vacío normativo que había quedado latente. Así, la Diputación de Vizcaya incorporó una disposición adicional décima a la norma foral 2/2005, la cual fue recurrida por la Comunidad Autónoma de La Rioja y anulada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la sentencia de 14 de enero de 2008. El recurso de casación contra esa sentencia, interpuesto por las instituciones forales de Vizcaya, estaba en 2015 todavía pendiente de resolución. 23.2. Las consecuencias de la sentencia. En verano de 2005, las instituciones vascas aprobaron nuevas disposiciones normativas que incorporaron a las normas forales del impuesto sobre sociedades nuevos preceptos que sustituyeron los que habían sido anulados por la sentencia del Tribunal Supremo. Las nuevas disposiciones tenían idéntico contenido a los preceptos anteriormente anulados, lo cual se llevó a cabo sin hacer la necesaria comunicación a la Comisión Europea. De nuevo, se volvieron a impugnar estas disposiciones por las comunidades autónomas de La Rioja y León y Castilla y por la Unión General de Trabajadores de La Rioja ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La razón de que las instituciones vascas completasen la normativa anulada mediante nuevas disposiciones fue, por una parte, el vacío legal que quedaba en el impuesto de sociedades, por otra, la distinta manera que tenían de entender el derecho comunitario. El Tribunal Supremo había anulado las disposiciones por no haberse cumplido el deber de notificación a la Comisión Europea, más que por el contenido material de ellas, entendiendo, por tanto, que materialmente las disposiciones anuladas eran correctas, cosa con la que dichas instituciones no estaban de acuerdo. Y además, no compartían la metodología de determinación de las ayudas de Estado en las que se había basado la sentencia de 2004. Tampoco estaban dispuestas a asumir la necesidad de notificación a la Comisión de los posibles indicios de ayudas de Estado, ya que no entendían que el régimen tributario foral pudiese ser conceptuado en su totalidad como selectivo por la aplicación de un concepto erróneo de la selectividad regional que había introducido el abogado Antonio Saggio. Los recursos presentados por las dos comunidades autónomas limítrofes fueron aceptados por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y este anuló las nuevas disposiciones que las instituciones vascas habían introducido en la normativa foral en sustitución de los preceptos anulados por el Tribunal Supremo. La razón que dio el Tribunal Superior de Justicia fue que las nuevas disposiciones eran una repetición de las que anteriormente habían sido anuladas, por los que las nuevas debían de ser también anuladas. Solamente anuló el tipo general de gravamen y la deducción por inversión en activos fijos materiales nuevos, y que volvía a faltar el trámite de notificación por parte de las instituciones vascas a la Comisión Europea. Tras esta segunda anulación, en diciembre de 2005 se aprobaron unos decretos forales normativos que restauraban la deducción anteriormente comentada y que fijaban un nuevo tipo impositivo con una pequeña modificación. Y por tercera vez, en pocos años se volvió a anular el nuevo tipo general de gravamen por parte del TSJPV. Pero, en contraposición de lo que había ocurrido en las anteriores veces, se mantuvo vigente el nuevo tipo general hasta que el Tribunal Supremo no se pronunciase sobre esta cuestión. Una vez más, las instituciones vascas recurrieron este auto de suspensión primero ante el TSJPV y luego en casación ante el Tribunal Supremo, solicitando además que se interpusiera una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que se aclarase de una vez por todas dicha cuestión. 24. La segunda cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La cuestión que vamos a tocar en este capítulo es de especial importancia. Volvemos a repetir, por si ha quedado poco claro. La cuestión que vamos a tocar en este capítulo es de especial importancia, diríamos que decisiva, para el futuro de nuestro concierto económico. Y ello porque, por primera vez, el máximo órgano jurisdiccional de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, se pronunció sobre una cuestión de fondo relacionada con el concierto económico. Tras la acertadísima decisión adoptada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cuando decidieron plantear dos cuestiones prejudiciales ante el citado Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en adelante, TJUE, la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la TSJPV, planteó dos peticiones de cuestión prejudicial al tener que afrontar la tramitación de recursos planteados ante la citada sala contra determinadas disposiciones aprobadas por las autoridades fiscales forales vascas en materia de fiscalidad de las personas jurídicas. Los recursos fueron presentados por la UGT de La Rioja, cuestión absolutamente sorprendente porque quizá este sindicato debiera dedicar su tiempo a cuestiones internas que ahora estamos viendo en estos días, dice en 2015, reflejadas en los periódicos, y no a temas que son absolutamente marginales para un organismo de esta naturaleza y por las instituciones de las comunidades autonómicas de La Rioja y la comunidad autónoma de León y Castilla, unos vecinos que se han distinguido siempre por mirar con enorme desconfianza y reaccionar con virulencia contra el concierto económico cuando perciben que se ha adoptado una decisión que afecta a sus intereses, a lo cual, por cierto, tienen legítimo derecho. Para explicar en profundidad este importantísimo tema, vamos a seguir el magnífico trabajo publicado por José Rubí Casinello, secretario general técnico de la Hacienda Foral de Vizcaya, en el artículo titulado El cupo y el criterio de la autonomía económica y financiera a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de septiembre de 2008, que vio la luz en septiembre de 2009 en el número 17 del boletín Jado, editado por la Academia Vasca de Derecho. Como se ha explicado anteriormente, la cuestión que se ventilaba en esos recursos se refería al establecimiento en los territorios históricos de un tipo de gravamen general, 32,5% del impuesto societario, inferior al vigente en el territorio común, de régimen común, el 35%, y determinadas deducciones en la cuota inexistentes en esta última normativa tributaria. Fueron dirigidos contra disposiciones aprobadas por las tres juntas generales de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Antes de analizar este tema desde una perspectiva jurídica, nos vamos a permitir hacer una consideración económica y otra de política europea. Desde una perspectiva económica, lo que se discute más que el huevo es el fuero, porque, como opinión particular, quiere destacar Pedro Luis al lector o a la lectora la absoluta trascendencia de una modificación impositiva de este calado, lo cual revela que los recursos planteados ante el TSJPV respondían fundamentalmente a propósitos políticos, porque el impacto económico de una disminución porcentual tan pequeña en el impuesto sobre sociedades es absolutamente intrascendente. Con el siguiente ejemplo se entenderá mejor lo que se está diciendo. Supongamos una empresa con unas ventas de 1 millón de euros que obtiene por las mismas una buena rentabilidad, un 10% de beneficio sobre ventas. Por tanto, el beneficio anual de esta empresa será de 100.000 euros. Cuando realice la liquidación del impuesto sobre sociedades aplicando el tipo impositivo recurrido 32,5%, tendrá que abonar a la hacienda foral correspondiente 32.500 euros. Si hubiera aplicado el tipo impositivo estatal 35%, hubiera abonado 35.000 euros. Por tanto, la diferencia de tributación se produce es de 2.500 euros. Pues bien, un recurso de esta naturaleza solo tendría justificación si la diferencia impositiva originase una ventaja competitiva sustancial para esa empresa vasca en relación con sus competidoras de La Rioja o León y Castilla. Pero esto claramente no es así,
porque si comparamos los 2.500 euros de diferencial que resultarían de la cuota de impuestos sobre sociedades con uno u otro tipo, y esa cantidad, a su vez, la comparamos con el volumen de ventas de la empresa, obtendríamos que por la ventaja de la empresa vasca en relación con sus ventas sería del 2,5 por mil, no por 100. Es decir, podría bajar sus precios en ese porcentaje 2,5 por mil para quitar clientela a las empresas riojanas o leonesas o castellanas. Habría que preguntar a los recurrentes si conocen algún tipo de cliente que por una diferencia de 2,5 por mil en un suministro decida cambiar de proveedor. Esto equivaldría a que una persona que viviera en Bilbao y tuviera que comprar un artículo valorado en 100 euros se inclinara por otra, de una tienda por otra, y además en otro municipio, por diferencias de precio de 25 céntimos de euro. Cualquier persona que haya trabajado en el mundo de la empresa podría confirmar que diferencias de precio de esta naturaleza no producen alteraciones en la capacidad de decisión de compra, sino que son otras cuestiones mucho más importantes: calidad del producto y del servicio, cercanía al cliente, las que producen motivaciones de cambio de proveedor cuando los precios son prácticamente iguales. Esta consideración económica se ve confirmada por la política que sigue la Unión Europea con las diferencias impositivas entre Estados. No solo existen diferencias abismales entre los tipos de IVA que se aplican en los distintos países de la Unión, que como este impuesto se incorpora directamente al precio de los productos, origina diferencias claras de este precio en el mismo producto en unos países y otros, sino que además estas diferencias del tipo impositivo son muchísimo mayores en el impuesto sobre sociedades. España tiene el quinto gravamen más alto de la UE, con un 30% más alto que la media de la Unión Europea, que es del 23%, y 11 países están por debajo de ella, como Suecia con un 22%, o Irlanda con el 12,5%, dice en 2015, agosto de 2015. Hay que recordar que la Unión Europea se asienta en un mercado único donde no admiten ayudas de Estado que limiten la competencia. Asentado lo anterior, que piensa que es importante para entender el fondo del asunto, volvemos a la cuestión principal, la prejudicial, siguiendo el artículo de José Rubí Casinello. Tras una serie de recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y ante el propio Tribunal Supremo, que han sido comentados en capítulos anteriores, como dice el jurista que venimos siguiendo, el 6 de septiembre de 2006 se produce una circunstancia de trascendental importancia, y es que en dicha fecha el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dicta sentencia en el llamado caso Azores, en la que se enfrenta por primera vez a la tarea de establecer principios generales que respondan a la cuestión de si la reducción en los tipos impositivos nacionales, limitada a un ámbito geográfico determinado de un Estado miembro, supone una ayuda estatal. El Alto Tribunal Comunitario adoptó en esta sentencia, una doctrina que echó por tierra la aplicada por el Tribunal Supremo Español en su sentencia de 9 de diciembre de 2004, al reconocer que no debe descartarse que una entidad infraestatal cuente con un estatuto jurídico y fáctico que la haga lo suficientemente autónoma del gobierno central como para que sea ella misma, y no aquel quien, mediante las medidas que adopte, desempeñe un papel fundamental en la definición del medio político y económico en el que operan las empresas. Al conocer la publicación de esta importante sentencia que se refería al sistema impositivo de las Islas Azores, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV, antes de dictar sentencia sobre los recursos que tenía sobre la mesa, decidió preguntar al Alto Tribunal Europeo cuál era su criterio. Para ello, planteó una cuestión interpretativa del artículo 87 del Tratado de las Comunidades Europeas, utilizando la vía prejudicial prevista en el propio tratado mediante el auto de 20 de septiembre de 2006. Lo que se dilucidaba en esta cuestión era si el País Vasco, en base al concierto económico, gozaba de los 3 tipos de autonomía que se apreciaron en el caso de las Islas Azores, para poder tomar medidas fiscales diferenciales con las estatales, en el caso del territorio vasco.
Primero, la necesidad de contar con autonomía institucional, la cual se acreditaba si la entidad infraestatal, la Comunidad Autónoma Vasca, en esta cuestión, contaba con un estatuto político y administrativo distinto del gobierno central, lo cual es obvio en el caso del País Vasco. Segundo, el hecho de contar también con autonomía en materia de procedimiento, que, como lo explica el señor Rubí Casinello, exige que la medida haya sido adoptada sin que el gobierno central haya podido intervenir directamente en su contenido, lo cual también es obvio que se observa en el caso de las disposiciones fiscales de las Juntas Generales de los tres territorios históricos, gracias a la potestad que les reconoce el concierto económico. Y tercero, finalmente la comprobación de si la entidad infraestatal, la Comunidad Autónoma Vasca, goza de autonomía económica, lo cual se apreciará si las consecuencias financieras de una reducción del tipo impositivo nacional aplicable no se ven compensadas por ayudas o subvenciones procedentes de otras regiones o del gobierno central, asumiendo las consecuencias políticas y financieras de la medida en cuestión. En otras palabras, se comprueba si ante la disminución de ingresos que pudiera tener el País Vasco, bajando el impuesto sobre sociedades, el Estado no le echa una manita, por la vía que sea, para compensar la pérdida de ingresos. Obviamente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV, en su auto de remisión, expresó que tras describir someramente el régimen político y administrativo del País Vasco y su incardinación constitucional en el Estado y afirmar con rotundidad la concurrencia de autonomía institucional, plantea dudas con determinados aspectos relativos a la autonomía procedimental y la económica, aunque en relación con este último tema no le cabe ninguna duda al TSJPV que existe riesgo unilateral para el País Vasco cuando se adoptan medidas fiscales, pues el País Vasco opera como fiscalmente responsable de sus políticas en materia tributaria, asumiendo las repercusiones que de una menor recaudación pudiera derivarse en la limitación del gasto público en servicios para la comunidad autónoma e infraestructuras de su competencia. Por ello, la única duda que le quedaba al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se refería a las consecuencias que, para el cumplimiento de dicho requisito de autonomía, pudieran derivarse de las previsiones constitucionales de reserva a favor del Estado de competencias exclusivas en materia de incidencia económica en el País Vasco. Para no alargar más este capítulo con argumentos y contraargumentos de las partes que aburrirían al lector o lectora que haya llegado hasta aquí, vayamos a las conclusiones de José Rubí Casinello en relación con este tema, que son absolutamente claras. En primer lugar, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su sentencia, ha aclarado las dudas planteadas por el País Vasco y ha contestado con rotundidad los argumentos planteados tanto por la Comisión Europea, que en este caso era parte litigante, también por el País Vasco, como por las partes reclamantes de los procedimientos principales. En segundo lugar, este jurista deduce que el concierto económico ha superado con nota sobresaliente el test de autonomía económica que nos plantea la interpretación del artículo 87 del Tratado de las Comunidades Europeas ha efectuado el Tribunal de Luxemburgo. Precisamente el riesgo unilateral y el sistema de cupo que se han convertido en el instrumento que hace que el concierto económico cumpla a la perfección todas las características del contenido del requisito de autonomía financiera que ha definido aquel. Como conclusión personal, dice Pedro Luis, pero suscribimos todos los demás, esperamos compartan nuestros queridos lectores. El concierto económico ha quedado fuertemente respaldado, lo mismo que la metodología del cupo, tras la importantísima sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de septiembre de 2008. 25. El llamado blindaje del concierto económico en 2010. Tal y como hemos comentado en varios capítulos anteriores, la disposición adicional primera de la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales y añade que la actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Asimismo, el Estatuto de Autonomía del País Vasco reconoce a cada uno de los territorios históricos que integran la Comunidad Autónoma Vasca la facultad de conservar o restablecer y actualizar su organización e instituciones privativas de autogobierno. Dicho reconocimiento es una reserva que se reconoce a los órganos forales dentro del Estatuto de un núcleo competencial exclusivo en el que el Parlamento Vasco no puede entrar. A este núcleo competencial exclusivo pertenece el sistema tributario, pues el Concierto Económico de 1981, en su artículo 2.1, atribuye a las instituciones competentes de los territorios históricos las competencias de mantener, establecer y regular dentro de su territorio el régimen tributario. Este mismo reconocimiento competencial se recoge también en los mismos términos en el artículo 1.1 del vigente concierto de 2002. En otras palabras,
y esto lo sabes muy bien, son las juntas generales de cada territorio los competentes para establecer, regular los distintos tributos de las haciendas forales mediante la aprobación de normas forales con rango reglamentario. 25.1. El calvario de las normas forales. Pues bien, precisamente el rango formal de estas normas emanadas de un órgano de rango inferior al Parlamento Vasco, cuyas leyes solo pueden recurrirse ante el Tribunal Constitucional, planteó con el tiempo una situación muy complicada, pues las mismas serán recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa por cualquier persona, partido político, sindicato, etcétera, que considerase que le perjudicaban, retrasando así su aplicación y creando inseguridad jurídica. Una clara consecuencia de todo ello fueron los numerosos recursos que fueron planteados por determinadas comunidades autónomas limítrofes, La Rioja, León y Castilla y Cantabria fundamentalmente, o por colectivos de empresas e incluso sindicatos como la UGT en contra de la legislación tributaria de los territorios históricos, según hemos comentado en capítulos anteriores. Esta situación de debilidad contrastaba con la de las normas fiscales dictadas tanto por el Estado como por el Parlamento Foral de Navarra, ya que al tener rango de ley solo podían ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional. Quedaba claro con ello que la foralidad vasca sufría un importante déficit de protección como consecuencia, por un lado, de la falta de legitimación de las instituciones forales para acudir al Tribunal Constitucional en aquellos casos en los que el legislador estatal o autonómico invadía el campo competencial reconocido a las instituciones competentes de los territorios históricos y, por otro, si se nos permite la expresión, facilitaba que cualquiera pudiera recurrir las normas forales. Nosotros, o tú mismo, lector, lectora, puedes presentar un recurso administrativo contencioso contra una disposición normativa de la administración que consideres afecta a tus intereses, pero no puedes presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra una ley, dado que suponemos que no eres ni el presidente del gobierno, ni el defensor del pueblo, ni eres un gobierno autonómico, ni tienes el respaldo que nosotros sepamos de 50 diputados o el mismo número de senadores, pues estos son los requisitos que definen lo que se denomina legitimación activa para poder recurrir ante el Alto Tribunal del Estado. 25.2. La propuesta del Parlamento Vasco. Como consecuencia de todo ello y tras analizar cuidadosamente todas las alternativas posibles, el Parlamento Vasco consideró imprescindible la necesidad de blindar el concierto económico y así evitar que las normas forales en materia tributaria pudiesen ser recurridas en los tribunales de lo contencioso administrativo. Para ello, el 7 de octubre de 2005, poco después de la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de diciembre de 2004, que hemos comentado en el capítulo anterior, aprobó por unanimidad una proposición de ley dirigida a promover en las Cortes Generales la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y la ley orgánica del Poder Judicial. Con ello se buscaba que las normas aprobadas por sus juntas generales tuviesen el mismo tratamiento que las leyes de los parlamentos del resto de las comunidades autónomas. Así descrito, el asunto te puede parecer que era algo sencillo. Pues no, hacer realidad esta proposición era una auténtica proeza y un objetivo de los que a priori parecía imposible de lograr. No existían numerosos precedentes de modificación de normas estatales de máximo rango ante la petición de un parlamento de una comunidad autónoma. 25.3. El blindaje del concierto tras la modificación de dos leyes orgánicas del Estado. Pues mira por dónde se hizo un magnífico trabajo y se aprovechó lo que algunos enterados llaman ventana de oportunidad y lo que parecía imposible se hizo realidad. La proposición de ley fue sometida a votación en el Congreso de los Diputados en octubre de 2009 por el procedimiento de urgencia y, como se esperaba, resultó aprobada, aunque determinados partidos políticos votaron en contra del llamado blindaje. Más concretamente, la propuesta obtuvo 187 votos a favor y 134 en contra. Los 187 votos a favor fueron los de EAJ-PNV, Partido Socialista Obrero Español, incluyendo el PSE, CiU, RC, BNG, Nafarroa Bai. Y los 134 en contra provenían de los diputados del PP español, con la ausencia de Mariano Rajoy Brey, y de Rosa Díez, diputada de UPyD. Hay que recordar que los tres diputados populares vascos salieron del hemiciclo para evitar romper la disciplina de voto de su partido, puesto que ellos estaban a favor del blindaje.
Unos meses más tarde, el 9 de febrero de 2010, el Senado daba definitivamente luz verde a la modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, paso necesario para que las normas fiscales emanadas de las Juntas Generales adquiriesen rango de ley y solo pudiesen ser recurridas ante el Tribunal Constitucional por los mismos agentes que tenían derecho a recurrir la normativa del resto de comunidades autónomas. La votación en la Cámara Alta obtuvo 132 votos a favor y 114 votos en contra y una abstención. Al igual que en el Congreso, los senadores del PP español votaron en contra, con ausencia de los populares vascos. Para que quedara formalizado el discutido blindaje del concierto, se promulgó la Ley Orgánica 1/2010 de 19 de febrero de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. Y con ello, la proposición de ley aprobada por el Parlamento vasco consiguió su objetivo. Esto supuso un paso trascendental del reforzamiento del concierto económico. Por si te interesa el tema, te diremos que la nueva norma aprobada, por un lado, añadía a la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional una disposición adicional quinta sobre la legitimación y competencia que tendría a partir de entonces el Tribunal y, por otro lado, modificaba el artículo 9.4 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. Por último, incluía una letra D en el apartado 3 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, en la que se establecían los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las normas forales fiscales de las Juntas Generales de los territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, corresponderán en exclusiva al Tribunal Constitucional, tal y como señala el magistrado del Tribunal Supremo Luis María Díez Picazo en su artículo Notas sobre el blindaje de las normas forales fiscales. Mediante esta ley orgánica se atribuyó al Tribunal Constitucional el conocimiento de la impugnación directa, recursos, y de la impugnación incidental, cuestión de las normas forales fiscales emanadas de los 3 territorios históricos. Esto llevó a la creación de 2 nuevos procedimientos cuyas regulaciones eran idénticas a las de recurso y la cuestión de inconstitucionalidad. Hay que reconocer, creo que estarás de acuerdo con nosotros, el enorme mérito del PNV y de los partidos políticos que aprobaron la propuesta en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz y los que posteriormente votaron a favor en las Cortes Generales, y expresarles el agradecimiento de los que amamos y respetamos el concierto por este paso fundamental para que nuestra institución nuclear dejara de ser un pim pam pum. 25.4. Sorpresa, se presentan recursos de inconstitucionalidad contra el blindaje del concierto. Sorpresa y de las gordas, porque cuando parecía que se podía entonar un gozoso aleluya, se vio que no todas las comunidades autónomas les gustó que se blindara el concierto. Por ello, La Rioja, regida por el Partido Popular y permanentemente inquisidora de las torpedías tributarias de sus vecinos del norte, se apresuró a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en abril de 2010. Antes de ser aprobada la propuesta del Parlamento Vasco en el Congreso y en el Senado, esta comunidad autónoma ya advirtió que en el caso de que el blindaje saliese adelante, recurriría a dicha decisión, según su presidente Pedro Sanz, el de la Casa de Aperos. El blindaje, que es un chantaje, lleva consigo una acusación de aquellos que tienen esas competencias de querer seguir abusando e infringiendo la ley, porque si no, cuando alguien no va a infringir la ley, no tiene por qué blindarla. Pensamos que estarás de acuerdo con nosotros en que, una vez más, el concierto tiene que aguantar este tipo de acusaciones y palabras gruesas de un mandatario político que, en cambio, estamos seguros de que no aplicará la misma filosofía a otros blindajes que, sin duda, este señor defenderá. Por poner un ejemplo, ¿por qué no se puede recurrir ante la legislación contenciosa administrativa a las leyes del Parlamento de La Rioja, una comunidad uniprovincial? Por razones obvias, deben recurrirse ante el Tribunal Constitucional. Eso no lo discute nadie. Por las mismas razones deben recurrirse ante el mismo alto tribunal las leyes, normas de los parlamentos provinciales de los 3 territorios vascos, porque tienen una potestad tributaria mucho más amplia que la del Parlamento de La Rioja, reconocida en la Constitución que la ampara y respeta. No sé si te convencerá este argumento a ti. Me temo que al señor Sanz le entrará por un oído y le saldrá por el otro. Hay paciencia. Posteriormente,
la comunidad autónoma de León y Castilla, otra de las férreas guardianas que forman la línea de defensa numantina contra los excesos de los aguerridos vascos, regida de nuevo por el Partido Popular, también presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley orgánica. Pues bien, a fecha de 2015 aún no habían sido resueltos esos dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos en 2010. Hacia 2023 ya podemos decir que en el pasado se resolvieron favorablemente a las instituciones vascas. En principio, se esperaba entonces que el alto tribunal resolviese ese asunto después del verano de 2013, es decir, entre septiembre u octubre. Pero todavía en 2015 no había tenido pronunciamiento alguno. Para echarle más pimienta al tema, en agosto de 2013 salieron a la luz determinadas informaciones señalando que el entonces presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, fue el ponente que analizó los recursos de las dos comunidades citadas con gobiernos del Partido Popular contra el blindaje del concierto. Hasta aquí todo normal, pues alguno de los magistrados de este tribunal tenía que preparar la ponencia, pero lo que resultó no normal, sino más bien lo contrario, fue la información que se conoció por esas fechas que apuntaban a que el señor Pérez de los Cobos era militante del PP cuando accedió al alto tribunal. Obviamente esta noticia preocupó especialmente a las instituciones vascas y no sentó demasiado bien aparte de la clase política española, sobre todo a aquellos que se posicionaron a favor de la Ley Orgánica 1/2010, puesto que el PP votó en contra de dicha ley. Por todo ello, amiga lector o lectora, el autor de esta obra ha redactado este capítulo con los dedos cruzados. Salió bien. En 2023 podemos decir, salió bien. Vamos a ver qué se decide finalmente en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué no ayudas tú también un poquito con el concierto y cruzas tú también los dedos? Venga, es que ricasco. Gracias. Y bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque los problemas con la Unión Europea y ya ciertamente con el Tribunal Constitucional y el cierre lo vamos a dejar para mañana y así damos finalización mañana con este asunto del libro número 7 de este concierto económico. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur pero bat. Betty Helpian.